El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, el broche de oro que abre la revelación futura del libro de Apocalipsis y que ha sido profetizado a través de la historia de la humanidad en la Biblia, y que la humanidad misma será testigo de él en sus efectos, es el arrebatamiento. Y ocurrirá antes de la gran tribulación. Y es necesario que haga una pregunta a usted. Hablamos de tiempos de tribulación en el libro de Apocalipsis, como lo vamos a ver más adelante. Y yo hago una pregunta: ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo de 7 años en la historia de la humanidad, en los cuales Dios derramará el ardor de su ira sobre el pueblo de Israel, la nación incrédula de Israel, pero también sobre todo el mundo en general. Eso es la gran tribulación. 7 años en los cuales se levantará un líder impresionante, un líder carismático, un líder poderoso, pero cuyas ideas provendrán del mismísimo infierno. Y me refiero al anticristo, y me refiero a la bestia. Eso es la gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué es la iglesia? La iglesia son el conjunto de personas que han depositado su fe en Jesucristo, que le han recibido como su Salvador. ¿Cuándo tuvo su origen la iglesia? En el día del Pentecostés. En el libro de Hechos vemos este pasaje histórico. Y desde el inicio de la iglesia en Pentecostés hasta el arrebatamiento, no importa si estos creyentes están vivos o ya partieron con el Señor, ocurrirá un evento. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es necesario que ocurra el arrebatamiento de la iglesia? Hay 3 posturas que hablan acerca de que la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. La primera dice que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Muchos creen esta postura. Y yo quiero decir, hermanos, poniéndolo como una nota, que es muy respetable las interpretaciones que distintas iglesias tengan o diferentes creyentes tengan. Dentro de la iglesia cristiana hay una gama de interpretaciones con respecto al libro del Apocalipsis. Hay quienes piensan que sí va a pasar por la gran tribulación la iglesia. Es una interpretación. Hay quienes piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Esta es otra interpretación. Pero además hay quienes piensan que la iglesia pasará solamente por la mitad de la gran tribulación, los primeros 3 años, y entonces va a ser arrebatada. Son creíbles, son respetables estas posturas, enriquecen a la iglesia al interior de ella misma teológicamente, pero es necesario estudiar y definir una postura personal. La iglesia berea de la cual yo provengo, esa iglesia presbiteriana históricamente ha sostenido que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Es una iglesia que predica y cree que habrá un arrebatamiento, mientras que hay otras iglesias que creen que pasaremos por la tribulación y que es necesario para que mucha gente se convierta a nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario hablar, hermanos, acerca del carácter de la gran tribulación o de la tribulación. La tribulación debe ser entendida en términos de juicios de Dios sobre diferentes grupos de seres humanos. 2 específicamente. ¿Cuáles son estos 2 grupos? En primer lugar, la nación incrédula de Israel. Jeremías 37, mire lo que dice, y le invito a buscar en su palabra. Jeremías capítulo 30, versículo 7, es un pasaje que habla acerca de la tribulación por la cual pasará el pueblo de Israel, la nación incrédula. Isaías 30, versículo 7 dice de esta manera: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia. El pueblo de Israel pasará por un tiempo de angustia cual nunca ha pasado. En el año 586 antes de Jesucristo, Nabucodonosor vino, invadió al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, destruyó la ciudad de Jerusalén. Hubo muerte por todos lados, profetizada por el mismo profeta Jeremías. Las mujeres eran abiertas en canal, los niños eran estrellados contra las paredes del templo de Jerusalén fueron incendiadas, no quedó piedra sobre piedra. Había gente muerta por todos lados, la gente se comía a los muertos, hubo un gran canibalismo, pero nada se compara con lo que ha de acontecer en el futuro. Y el pueblo de Israel pasará por un tiempo de tribulación, pero no la iglesia.
Israel no es la iglesia. Jacob o es un nombre profético acerca del pueblo de Israel, no es la iglesia. El pueblo de Israel que usted conoce, que ve en las noticias, ellos pasarán, pero en medio de la tribulación también habrá libertad para ellos, como lo dice el profeta Jeremías. Tiempo de angustia para Jacob es el tiempo de la tribulación futura. Adolfo Hitler mandó asesinar a 6 millones de judíos, pero eso no se compara con el tiempo que va a suceder en el futuro, cuando la bestia manda exterminar literalmente a una gran cantidad de moradores del pueblo de Israel. Segundo lugar, ¿para quién más va dirigida la tribulación o el juicio de Dios? Para los moradores del mundo en general, que no creyeron en Jesucristo, que rechazaron a Jesucristo. Esta semana arrancamos en la iglesia en la que yo colaboro el proyecto de células. 20 células tenemos en funcionamiento, 20 líderes predicando la palabra, a veces a la misma hora en diferentes hogares de nuestra ciudad. Y muchos hermanos se me acercaron el día de hoy muy contentos porque tuvieron 20, 30, 40 personas. Otros no tuvieron más que una sola y otros ninguna. Y me dijeron, es que salimos a repartir folletos en nuestra colonia, es que salimos a repartir invitaciones y la gente nos rechazó. Pusimos pósters y la gente los rompió. Y las personas de nuestra colonia se reunieron e hicieron una junta para anunciar entre los vecinos que no asistan a nuestras reuniones evangélicas. Hay un desprecio a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Vea los noticieros simplemente y se dará cuenta de ello. Isaías capítulo 24 versículo 6. Le invito a ver otro pasaje donde anuncia de que el mundo en general, no solamente el pueblo de Israel, sino también el mundo en general, pasará por una gran tribulación. Isaías 24 versículo 6. ¿Lo tiene en su Biblia, hermano? Dice de esta manera: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Sabe usted que durante la época medieval hubo una plaga, la peste negra, que acabó con una gran parte de la población del continente europeo? Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se nos describe que la población descenderá a niveles alarmantes. Si hoy hay 6,000 millones de personas, de habitantes en esta tierra, imagínense lo que significa, como lo anuncia la palabra de Dios en Apocalipsis, que de pronto, debido a un evento catastrófico, desaparezcan algo así como la cuarta parte de habitantes de la tierra, 1,500 millones de personas. Es un evento terrible que vendrá sobre los moradores de la tierra. Y aquí es necesario que yo le hable acerca de la profecía. La profecía, los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, ellos lanzaban profecías para su pueblo en su tiempo, pero además lanzaban profecías hacia el futuro, que tendrán su cumplimiento en el libro de Apocalipsis en un tiempo futuro. Es como aquella persona que está junto a un lago y avienta una roca, y esta piedra empieza a saltar sobre las aguas de aquel lago. Salta una y otra vez. Eso es lo que hace la profecía. Fue lanzada en un tiempo específico, para un momento específico, pero tuvo su cumplimiento en el tiempo futuro, o lo tendrá. Observe que la maldición, dice el profeta Isaías, que consumirá a la tierra en general, no solamente a Israel. Los moradores del mundo serán asolados sin distinción de nacionalidad. Pero no se habla de la iglesia. En los libros proféticos no se habla de que la iglesia sufrirá esta maldición y este castigo que caerá sobre la tierra. Es que Jesucristo dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La iglesia no pertenece al mundo, por eso es aborrecida por el mundo. Por eso no les sorprenda cuando de un tratado evangelístico que la persona lo rompa y se lo aviente a la cara, o que la persona lo tire a la basura, porque el mundo ama lo suyo y aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. Y yo estoy seguro de que usted es una persona que le pertenece a Jesucristo. La iglesia no pertenece al mundo, por eso es aborrecida por él. Y al no pertenecer al mundo, no será asolada junto con el mundo durante la gran tribulación. Por eso es necesario que la iglesia salga de la tierra antes de que venga el castigo sobre los moradores de la tierra. Mire, vayamos al libro de Apocalipsis para dejar un poquito clara y remarcada esta idea. Y le invito a ir al libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9.
Quiero leer este pasaje y luego hacerle una pregunta. Y dice de esta manera. ¿Lo tiene en su Biblia, hermanos, el pasaje? No quiero que lo pierda de vista, es muy importante. Dice el apóstol Juan: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Imagínese una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quién es esta multitud? Le pregunto yo a usted. ¿Alguien lo quisiera decir? ¿Y dónde están ellos en este momento? ¿En la tierra? No. Dice, estaban con palmas en sus manos. Y luego mire lo que dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ellos estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Porque ¿cómo puede usted reunir a una gran multitud de todas naciones, lenguas y pueblos en un solo lugar? Es imposible. Por eso hacemos templos locales y asistimos a ellos para adorar a Dios. Pero aquí esta gente va a estar en la presencia de nuestro Dios. Versículo 15, mire lo que dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y al que está sentado en su trono. ¿Quién es esta multitud? Le vuelvo a preguntar a usted. Los redimidos. ¿Usted es redimido por la sangre de Cristo? Yo soy redimido por la sangre de Cristo. ¿Quién es esta multitud entonces? Es la iglesia, es el pueblo de Dios. Pero mientras usted se va a dar cuenta, en el capítulo 6 empiezan a desencadenar los sellos. Viene el anticristo, sello número 1. Luego sello número 2, ¿qué es lo que sucede? Versículo 4 del capítulo 6, viene la guerra. Tercer sello, viene el caballo negro. Caballo negro, ¿qué es lo que representa? Representa la hambruna. Viene una sucesión de castigos sobre la tierra. Pero el pueblo de Dios está en la presencia de Dios, alabándole, bendiciéndole, agradeciéndole por la salvación que ha recibido por medio de la sangre de Jesucristo. Ellos son los victoriosos, pero se distinguen de otro grupo de creyentes. Mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus compañeros y consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estos? Son los mártires que se van a negar a someterse al reinado del anticristo. Es gente que la única manera en que podrá ser salva durante la gran tribulación es negándose a recibir el sello, la marca de la bestia en su frente o en su mano. Pero esta gente, si usted se da cuenta, mientras que en el capítulo 7 esta multitud está delante del trono de Dios, mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y con las fieras de la tierra. ¿Quién es esta gente? Son los que durante la gran tribulación, la única manera en que ellos se van a salvar de la gran tribulación, en que se van a salvar más que de la gran tribulación, se van a salvar de ir al infierno, es negándose a someterse al anticristo. Y ellos van a decir: ¿sabes qué? Prefiero que me cortes la cabeza. Y prefieren ser muertos antes que someterse al señorío de Satanás. Y esta es la gente que van a ser mártires durante la gran tribulación. Pero ¿se fija la posición de ellos? ¿Dónde están ellos? Bajo el altar. Mientras que en el capítulo 7 los otros están frente a la presencia de Dios, frente a Él, frente a su trono. Son el pueblo de Dios ambos, pero son distintos. Estos salieron de la tribulación porque fueron arrebatados antes de que ésta viniera. En el capítulo 6, esta gente entró a la gran tribulación. Fueron personas que, como las que le conté hace un momento, que recibieron un folleto y lo rompieron. De pronto ocurre el arrebatamiento, y vamos a ver un poquito más adelante acerca de este tema, y es gente que le llega como un efecto secundario, un efecto retardado. Gente que va a decir: oye, la hermana Elvira no estaba tan loca después de todo. Y perdónenme la expresión, hermano, tenía razón la hermana Elvira al decirme que iba a venir un juicio sobre la tierra. Cuando ocurrió el terremoto de Chile de 8.5 grados y que hubo réplicas impresionantes, hasta 100 temblores cada día, y que ella dijo: esta es señal de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y hay gente que va a decir: no estaban tan equivocados esos cristianos. ¿Dónde están? Quiero ir con ellos. Aquí tengo el folleto todo arrugado. Quiero ir a esa iglesia. Y la iglesia va a estar cerrada. Y va a decir esta persona: yo quiero esa bendición.
¿Dónde está? Y mucha gente va a empezar a buscar y va a haber Biblias tiradas por todos lados, hogares de cristianos que ya no están, va a haber Biblias tiradas y la gente va a acudir a ellas, va a decir, aquí estaba escrito, nos lo dijeron durante 2000, 3000, no sé cuántos años hasta que Cristo venga por su iglesia, y nosotros no lo creímos. Y tenía razón mi hermano Antonio, que todos los días repartía folletos evangelísticos. La gran tribulación va dirigida hacia el pueblo de Israel, la nación incrédula, aunque muchos creerán. Será dirigida hacia la tierra, los moradores de la tierra, aunque muchos creerán. Pero la única manera en que se van a librar del juicio eterno es haciéndose cortar la cabeza. No hay posibilidad de que gente diga, bueno, y si me pongo el sello y luego me arrepiento. No, ya no va a haber posibilidad. A Cristo una sola vez se le acepta en la vida o se le rechaza una sola vez. Pero aquella gente que rechazó el evangelio y luego ve todos los eventos que se están desencadenando sobre la tierra, va a decir, oye, yo tengo que buscar a Dios. Pero además, ¿por qué? Por la promesa hecha por el Señor Jesucristo. Mire, Apocalipsis 3:10. Vayamos a la Biblia. Jesucristo hizo una promesa a la iglesia presente. Acordémonos lo que yo le dije a usted. Hay 3 tiempos, las cosas que has visto. ¿En qué momento estamos nosotros? Las cosas que son, la presencia de la iglesia en la tierra. Apocalipsis 3:10, mire lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice Jesucristo, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿A quién se lo dice? A la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que verdaderamente amaba a sus hermanos, a su prójimo y a su Dios. Jesucristo les dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te libraré de la prueba. Es el tiempo en el cual yo le he estado describiendo a usted. El tiempo de angustia para Jacob, el tiempo que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra, como dijo el profeta Isaías. Es una promesa hecha por Jesucristo. ¿Usted cree que es una promesa hecha para usted esta? Apocalipsis 3:10. Yo lo creo, yo lo reclamo como una promesa para mí también, porque yo quiero ser un cristiano fiel, yo quiero ser un cristiano de amor, yo quiero ser un cristiano que busque a Dios con todo su corazón y con toda sinceridad. Y si usted le busca, usted es un creyente como la iglesia de Filadelfia, es un creyente fiel, en el cual no hay mancha. La tribulación comenzará tan pronto ocurra el arrebatamiento. Por tanto, la iglesia será arrebatada justo antes de que Dios derrame su ira sobre el mundo. Pero además, ¿por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Por los planes de Dios para la iglesia. Primera a los tesalonicenses, hermano, capítulo 5, versículo 9, le invito a buscar. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice. ¿Lo tiene en su Biblia? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted que merece la ira de Dios usted, como nos la describe el libro de Apocalipsis? ¿Usted cree que esta iglesia merece la ira de Dios? Por supuesto que no, hermanos. La iglesia no ha sido puesta para ira. Y no se refiere tanto a perder la salvación. Se refiere a lo que Jesucristo dice en Apocalipsis 3:10, que Él nos guardará de la ira que ha de venir sobre la tierra. Nosotros ya hemos sido librados de la ira del infierno. Seremos librados de la ira futura durante la gran tribulación. Son los planes de Dios para la iglesia. La iglesia es lo que Dios más ama, y tanto la amó que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. Dice la palabra en el libro de Romanos, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Sería un Dios terrible si Él dejara que nosotros pasáramos por momentos de gran tribulación. Mire, hermanos, esta semana, el día de ayer específicamente, viajé a la ciudad de Matamoros y me habían dicho que hay un caos completo en la frontera de Tamaulipas. Hay una guerra allí entre diferentes cárteles de la droga, y no quiero ahondar mucho en este tema, pero mire que me dijeron, las calles están vacías, las carreteras están vacías, y yo no lo podía creer. Pero el día de ayer que fui, de ida y de regreso, solamente vi 3 camiones de transporte, 3 camiones, cuando que uno siempre ve diferentes líneas, 15, 20, 30 camiones en el camino.
La carretera, mucha gente acostumbra a ir a McAllen los fines de semana, completamente vacía, desierta. Solamente nuestro carro de ida y de regreso solo. Entrando a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, un contingente del ejército, policía federal, policía ministerial, aguardando y cuidando la ciudad a la entrada. Y en aquellas ciudades se respira un panorama de muerte. Cosas terribles están sucediendo debido a esta guerra que hay ahorita encarnizada entre diferentes grupos que se están disputando plazas enteras en ciudades. Y aún así, ¿sabe una cosa? Yo pude ir y regresar tranquilo, en paz. Porque los que amamos a Dios, hay una protección especial de parte de Dios para nosotros. Nosotros somos librados de la ira que está desencadenándose sobre la tierra. Nosotros somos librados de la guerra. Y sabemos aún que si algo malo nos pasara, tenemos la promesa de Dios de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No somos imprudentes, pero tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que ir a dar conferencias evangelísticas. Pero lo que yo me refiero es que el cristiano puede hacer suyas las palabras del salmista. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay un sustento de parte de Dios para nuestra alma y para nuestra vida. Es una esperanza que tenemos los creyentes. Primera carta a los Tesalonicenses, versículos 9 y 10 del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? No es el infierno. Jesucristo ya nos libró. Del texto no dice quien nos libró, dice quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Por supuesto que es la gran tribulación. Es el tiempo de angustia para Jacob. Nosotros tenemos esa esperanza. Esta gente de Tesalónica, hermanos, escuchó el evangelio predicado por Pablo. Recibieron a Cristo como su Salvador. Se convirtieron de su mal camino saturado de idolatría. La expresión externa de la salvación e interna fue el servicio a Dios. Mire, hermanos, un hombre empezó a predicar. Él empezó a estudiar la Biblia y dijo: Jesucristo viene pronto. Se atrevió a dar fechas. La gente dejó sus cosechas. La gente se compró vestiduras blancas. Salió a los campos, a las colinas, a las partes más altas, porque dijeron: Jesucristo viene por su iglesia. Y Jesucristo no vino en la fecha que este hombre había dado. Fue una gran catástrofe para mucha gente. Habían perdido sus campos, dejaron que sus cosechas se echaran a perder, vendieron sus propiedades. Pero hermanos, nosotros, a lo que yo me estoy refiriendo, nosotros debemos de seguir viviendo como hasta ahora hemos vivido. Pero debe de haber una gran diferencia. Debemos de predicar la palabra hoy aún más que nunca, hermanos. Esta palabra tiene que hacer una diferencia en nosotros. Puesto que la ira viene sobre la tierra, vamos a librar al mayor número de personas que se pueda de esta ira venidera. Tenemos que hacer algo. La profecía tiene que impactar de alguna manera en nuestras vidas. Tal vez no vayamos a ser eruditos después de este estudio de Apocalipsis, pero seremos personas más conscientes de la necesidad que enfrenta la iglesia, de la necesidad que enfrenta el mundo de conocer a Jesucristo. Quiero ver varios aspectos, hermanos, finalmente. ¿Cuál es el significado de la palabra arrebatamiento? La palabra arrebatamiento proviene de la palabra arrebatar, que significa quitar o tomar alguna cosa con violencia y con fuerza, o llevarse tras de sí algo con una fuerza irresistible. De estos dos significados, el que se acerca más al significado bíblico es llevar tras de sí o consigo con una fuerza irresistible. ¿Qué es lo que implica esto? El traslado de algún objeto, en este caso de personas, de un lugar a otro diferente. Pero ¿qué es lo que además implica? El uso de una fuerza irresistible para conseguirlo. ¿Cuáles son los usos de este verbo en el Nuevo Testamento? Porque déjeme decirle que esta palabra arrebatamiento no solamente existe en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es una palabra que se le ve a través de la Biblia. Si usted tiene o tuviera un canon griego, la escritura del Nuevo Testamento en su idioma original, la palabra aparece vez tras vez en la Biblia.
Mire, Hechos 8:39. Vayamos a la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39, para mostrarle que no es solamente una escritura la que sustenta esta doctrina importante en la profecía bíblica. Usted conoce este pasaje, Felipe y el etíope. Mire lo que dice aquí. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, ¿a quién? A Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, hay eventos, sucesos en la Biblia que nos muestran que Dios arrebata gente. No le vio más. ¿Y dónde fue a parar Felipe? Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe en un instante estaba allí con el eunuco en el desierto. Al siguiente instante, en un abrir y cerrar de ojos, una fuerza irresistible y guiado por el Espíritu Santo le arrebató a Azoto. ¿Sabe usted qué distancia hay entre el lugar en el cual se encontraba Felipe y Azoto? 32 kilómetros. Así fue llevado Felipe de un lugar a otro. Juan capítulo 6 versículo 15. Es otra acepción acerca de esta palabra arrebatar o arrebatamiento. Juan capítulo 6 versículo 15. Mire lo que sucede. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse o para arrebatarle, es lo que significa la palabra apoderarse, es un sinónimo, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cristo había alimentado a más de 5,000 personas. La gente le veía como un prospecto de rey. Dijeron, oye, aquí tenemos una fuente de ganancia segura. Vamos a hacerle nuestro rey. Vamos a arrebatarle. Y aunque él no quiera, vamos a hacerle rey a la fuerza. Pero Jesucristo se apartó de ellos y se fue a un lugar a orar. Arrebatar denota usar la fuerza para lograr algo. Dios va a sacar a la iglesia de esta tierra con un propósito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. Este pasaje usted lo conoce, usted lo ha escuchado, usted lo ha leído, y es un pasaje que nos alienta mucho en la vida cristiana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. No vamos a leer todo el pasaje, hermanos, por cuestiones prácticas, pero mire lo que dice. Versículo 2 específicamente, dice el apóstol Pablo: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire, el apóstol Pablo conocía la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Dios se la reveló. En Tesalonicenses dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A otro lugar geográfico de la tierra? ¿A otro planeta como los que dicen que los ovnis nos van a rescatar? No, dice al tercer cielo, a la presencia de Dios, al paraíso, a la eternidad. Versículo 2, ¿a dónde seremos arrebatados? A la presencia de Dios. Esto nos aclara más acerca de esta doctrina cardinal. Arrebatar denota entonces el traslado instantáneo de un lugar a otro. El apóstol Pablo menciona en un abrir y cerrar los ojos. Milésimas de segundos se requieren para que usted haga este movimiento que usted está haciendo, con el propósito de que sus párpados y el líquido que hay entre sus ojos y el párpado le lubrique y usted pueda ver, para que no se le resequen. ¿Sabe usted cuántas veces en promedio nosotros los seres humanos, cada uno de nosotros, abrimos y cerramos los ojos o parpadeamos? 20,000 veces. Dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, en un instante. Así, estamos y no estamos. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo con esto, hermanos? Que matemáticamente hay 20,000 posibilidades cada día de que Jesucristo venga. Matemáticamente, Él puede venir en cualquier momento. Nosotros a veces nos esperamos a que se cumpla esto o esto o este otro aspecto. Muchas cosas al final le voy a demostrar el día de hoy que ya se están cumpliendo y que esto puede ocurrir en cualquier momento. Jesucristo podría venir en 3 meses, podría venir en 50 o 1000 años incluso. No sabemos. Él pudiera venir antes de que termine este mensaje incluso. Hechos 23:10. Mire lo que dice: habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, una gran turba que se empezó a levantar para intentar matar al apóstol Pablo, el tribuno mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza.
En este caso, el verbo arrebatar significa ser trasladado de un lugar que reviste un gran peligro a otro de mayor seguridad. La iglesia debe ser arrebatada porque vendrá un gran peligro sobre la tierra. Antecedente del arrebatamiento. ¿Cuál es el antecedente más grande? ¿De quién proviene? No es del apóstol Pablo, no es del apóstol Juan. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras de consuelo. Mire, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, hermanos. Le invito a buscar en su Biblia. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. Usted conoce estas palabras. Las hemos leído y escuchado en sermones. Las hemos escuchado en momentos de aflicción en nuestra vida. Las hemos leído y escuchado aún cuando seres queridos han partido a la presencia de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosas palabras, hermanos. Jesucristo había anunciado su muerte. Esto causó en los discípulos un gran desánimo, una gran tristeza. Y Jesucristo se ve forzado a darles en primer lugar una palabra de consuelo. No se turbe vuestro corazón, no tengan tristeza. Hoy el mundo se turba porque hay terremotos. El mundo se turba porque suceden cosas extraordinarias en el cielo. La aparición de seres que la gente no sabe de dónde vienen. Que si los extraterrestres, que si demonios, que si espíritus. Nosotros sabemos a qué se refiere todo esto. Nosotros no nos turbamos. Aunque el cielo se caiga en pedazos, aunque la tierra tiemble, aunque los mares rujan con toda la fuerza, nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Jesucristo, el príncipe de paz. Jesucristo además nos exhorta a confiar. Él dice, creen en Dios, crean también en mí. Pero además dice una afirmación esperanzadora: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Nosotros tenemos esperanza. Hay un espacio suficiente para nosotros. No es una nave espacial, no es un planeta. Es un lugar ubicado más allá del tiempo y del espacio, más allá de este universo. En cuarto lugar, Él da una promesa maravillosa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esto será en el arrebatamiento. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesucristo ahora, hermanos? A la diestra del Padre. Él nos va a tomar para que nosotros estemos también junto con Él. Y no se refiere a que esto será cuando muramos. Le he demostrado a través de la Biblia en el Nuevo Testamento pasajes que hablan acerca de que Él nos va a llevar a un lugar de mayor seguridad. Es posible. Le aconteció a algunos discípulos. No solamente en el Nuevo Testamento hay evidencias. ¿Recuerda usted a Enoc? Aquel hombre que según el libro de Hebreos fue traspuesto. La gente no le vio más porque Dios le llevó. Dios le llevó a su presencia. Es la primera persona que fue arrebatada en la historia de la humanidad. Es un indicio, es una profecía. De hecho, Enoc fue profeta. Él anunció la venida de Cristo. Él fue un predicador en su tiempo. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Matusalem? ¿Sabe usted que Matusalem fue hijo de Enoc? ¿Sabe cuántos años vivió Matusalem? 969 años. El hombre más longevo que existió sobre la tierra. 969 años. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Matusalem? Cuando él muera, vendrá. ¿Vendrá qué? Cuando él muera, vendrá el juicio. ¿Sabe usted que el año en que murió Matusalem, Dios cerró las compuertas del arca que durante 120 años había estado construyendo Noé? Y cuando se cerró, vino el juicio. Cuando él muera, vendrá el juicio. Antecedentes de que cuando hay un juicio sobre la tierra, primero Dios libra a su pueblo. Ninguno de los patriarcas que usted ve antes del diluvio atravesó por esta gran tempestad que vino sobre la tierra, sobre este juicio. Ninguno. El más longevo, Matusalem, murió en el año del diluvio. Él fue llevado a la presencia de Dios. Noé y los que con él estaban, su esposa, sus nueras, sus hijos, los animales, todos se salvaron del juicio que vino sobre la tierra. El profeta Elías, Dios también se lo llevó a él a su presencia.
Para Dios no es imposible. Él se puede llevar a una gran multitud de diferente lengua, nación, de color de piel, en un instante. ¿Conoce usted un imán? ¿Qué es lo que hace un imán? Atrae metales, el hierro, principalmente el acero. Imagínense que ponemos clips sobre una mesa y pasamos un imán. ¿Qué es lo que sucede? Los atrae hacia Él. Así va a suceder. Jesucristo nos va a traer hacia Él. Jesucristo dijo en Juan 14: os tomaré a mí mismo. ¿Cuál es el fundamento bíblico del arrebatamiento? Dos pasajes hay. El primero es Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Lo hemos visto. Los creyentes de Tesalónica eran ignorantes, porque dice Pablo, mire, vayamos al pasaje. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Mire lo que dice, versículo 13: hermanos, no quiero que ignoréis. Los creyentes de Tesalónica eran ignorantes de algunos detalles del arrebatamiento. No debe ser un insulto decir, oye, hay cosas que yo no sé. ¿Sabe usted que en la escuela bíblica yo no tenía una postura fija respecto al libro del Apocalipsis? Hasta que salí, después de mucho estudiar, después de consultar mucho, después de estudiar muchos autores, llegué a una conclusión y dije, me quedo con esta interpretación porque le da esperanza a mi corazón, porque satisface muchas dudas intelectuales, porque llena muchos huecos en la profecía bíblica del Antiguo Testamento, porque la Biblia se explica a sí mismo, porque la Biblia se complementa a sí mismo cuando vemos un pasaje a otro. Por eso dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoren, queremos que conozcan esto, pero que cumpla un propósito en su vida, que le lleve a predicar el evangelio. Y desde ahorita quiero decir una cosa, hermano, no sabemos cuándo va a ocurrir este evento, no sabemos. Cualquiera que le dé una fecha es un completo mentiroso. Los creyentes de Tesalónica, vea el contexto, ellos creían que si alguien moría, ya no participaría del arrebatamiento. Ese era un error, y eso los llevaba a entristecerse. Moría un ser querido que conocía a Cristo, decía, ya no tiene esperanza. Y Pablo tiene que aclararles ciertos aspectos. Ellos pensaban que existía la posibilidad de que algunos creyentes no fueran arrebatados por alguna razón, tal vez porque habían muerto cometiendo algún pecado. Y Pablo dice, no, yo no quiero que ignoren. Lo que Dios nos lo da, no nos lo puede quitar. Tercer lugar, otros pensaban que el arrebatamiento ya había acontecido y que ellos que estaban vivos no habían participado de él. Es lo que dice el texto. Estas palabras o estas falsas creencias fueron refutadas por el apóstol Pablo en esta enseñanza sobre el arrebatamiento. Él afirma que la muerte de ninguna manera priva de su participación en el arrebatamiento. Y hermanos, puede ocurrir en cualquier momento, pero ya hay señales en el cielo y en la tierra. Le invito a ponernos de pie, hermanos, y le invito a que esas palabras le reten a usted a tener una vida mejor, comprometida con Dios y con su palabra. Jesucristo dijo, por cuanto has creído a mi palabra, yo te arrebataré, yo te libraré del castigo que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Oremos, Señor, esta noche. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que hay cosas que a veces ignoramos, Señor. Y no es malo reconocer que a veces somos ignorantes, porque nos abre la oportunidad y el panorama, Señor, a muchas cosas que hay en tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido al corazón del hombre, pero que son cosas que tú has revelado a los que te aman, Señor. Y nosotros te amamos con un corazón puro, sincero, Señor, y queremos alcanzar tu misericordia. Yo te pido que estas palabras, Señor, las graves en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y tal vez olvidaremos muchos conceptos que hemos escuchado esta noche, pero ante todo, Padre, yo te pido lo más importante, que nos comprometamos a traer a otros a los pies de Jesucristo. La doctrina, Señor, el conocimiento de la profecía bíblica no es para llenarnos de orgullo, es para actuar con humildad, Señor. Si algún propósito tiene el hecho de que prediquemos esta doctrina, Señor, importante en la profecía bíblica, es solamente que seamos más humildes, Señor. Que reconozcamos que hay gente que nunca ha escuchado tu palabra y hay gente que ha rechazado tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ponernos el reto como iglesia esta semana de predicarla,
Tú te encargarás de hacerla prosperar en los corazones. Nosotros somos responsables solamente de impartirla, de esparcirla en todo lugar. Danos sabiduría, Señor. El pacto está hecho no conmigo, sino contigo, Señor Jesucristo, por ti y por tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros. Amén.